última clase. Hemos viajado por una serie de temas relacionados a la gestión de inversiones, empezando por lo que significa la gestión de inversiones en el Estado, cuál es el marco normativo que se encuentra vigente, y posteriormente, pues, por cada una de las fases del ciclo de inversión. Y a manera de reflexión, ¿qué nos queda? Nos queda, pues, saber, ¿no?, haber conocido la importancia de este sistema administrativo del Estado, en primer lugar, porque le da un orden a la gestión de toda inversión que realiza el Estado y tiene un propósito cada una de ellas. Hay un propósito para cada una de las inversiones asociada siempre al cierre de brechas de infraestructura y o de servicios públicos, ¿sí? Lo cual hace que ya la implementación, que ya tiene varios años en su haber, la implementación de Invierte.p, ¿no?, porque Invierte.p reemplazó al SNIP, pues tenga una diferencia, pues, digamos, crucial, ¿no?, por el hecho de que ya no se asocia solamente a una necesidad, a un requerimiento, no se asocia solamente al hecho de identificar un problema el cual se quiere resolver, sino que se asocia a criterios objetivos por medio de la identificación de brechas que tiene una comunidad, brechas que tiene un sector, una jurisdicción, ¿no?, cual sea, respecto de un estado ideal, ¿no?, en el que, pues, esta población va alcanzando el desarrollo, ¿no?, precisamente cerrando estas diferencias, ¿no?, entre la situación ideal, la situación con proyecto y su situación actual. En fin, ¿no?, todas las brechas que se identifican están asociadas con factores de desarrollo de la población, con factores que se alinean a la calidad de vida, ¿no?, a la mejora de la calidad de vida, de hecho, ¿no?, tanto a nivel comunitario, por supuesto, como a nivel, pues, unipersonal, ¿no?, el que puedan utilizar servicios también de manera unitaria. En ese sentido, pues, ya nosotros logramos revisar primero cómo se programaban las inversiones, ¿no?, cuál era la participación de los diferentes intervinientes, ¿no?, órganos o responsables de los órganos, aquellos que se encargan de la programación, otros de formular, otros de evaluar, ¿no? Pero en primera instancia, para la programación, no poder haber visto, ¿no?, todas las implicancias que tiene el poder priorizar las inversiones sobre las cuales se va a, digamos, a programar trianualmente la gestión de inversiones, ¿no? Primero a nivel entidad, luego a nivel sector, y luego, pues, a nivel Estado, ¿no?, para poder conseguir el presupuesto o la asignación presupuestal o certificación presupuestal, como le denomina, ¿sí? Y a partir de eso, ya poder continuar con el ciclo de inversión, ¿no?, entendiendo que se tiene inversiones que se encuentran en ejecución, otras que están próximas a ser formuladas o evaluadas, o algunas, pues, que ya empezarán a inscribirse por medio de la idea el registro de la idea de inversión. Bueno, es así que luego de ver la programación multianual, que dicho sea de paso, es una fase transversal, ¿no?, una fase que siempre se va a alimentar, ¿no?, de la información de los proyectos o de las inversiones, ¿no?, que están en pleno ciclo, ¿no?, de ejecución, ¿sí? Luego, pues, hemos visto la fase de formulación y evaluación de las inversiones, ¿no?, diferenciando los proyectos de inversión de las IORs, ¿no?, y entendiendo que tanto en el caso de los proyectos de inversión vamos a tener diferentes tipologías de acuerdo a su envergadura, a su complejidad, ¿no?, lo cual es entendido también por Invierte.p, por lo cual propone formatos para poder hacer precisamente, ¿no?, la formulación y la evaluación de esos proyectos de inversión, ¿no?, ya sea simplificados, ¿no?, a través de formatos, ¿no?, o cuando ya son complejos, ¿no?, hacer por medio de un estudio de preinversión, ¿no?, o perfil de inversión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder obtener la viabilidad de las inversiones, o del proyecto de inversión, mejor dicho, o si se trata de una IOR, la aprobación de la IOR. ¿Para qué? Para poder continuar con la fase de ejecución, ¿sí? La viabilidad es fundamental, poder obtenerla, porque de otra manera no se podría ejecutar una inversión, no se podría seguir adelante con, digamos, la premisa de poder hacer realidad una inversión para el cierre de una brecha, ¿no? Pero, ingeniera, hemos visto también que durante lo que va de un proyecto, ¿no?, se pueden dar circunstancias, ¿no?, que nos hagan ver que la inversión ya no puede seguir adelante. Claro, siempre el factor, digamos, de riesgo para muchas inversiones, ¿no?, o la probabilidad, hablemos de probabilidad, ¿no?, de que pueda darse, ¿no?, alguna circunstancia con alguna inversión que obligue precisamente a detener la inversión, existe, ¿correcto? Pero digamos que el hecho de la obtención de la viabilidad en el marco de un proceso correcto, objetivo, sustentado, disminuye el riesgo de que se decline en un futuro sobre alguna inversión, ¿correcto? Y ahí quiero que quede muy claro que es importante la gestión de los intervinientes durante todo el proceso del ciclo de inversión. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad, ¿no?, de acuerdo al órgano que conforma. Por ejemplo, en el caso de la formulación y evaluación, son los responsables, ¿no?, de poder formular y evaluar los proyectos, ¿no?, de obtener un resultado sustentado de los indicadores
de viabilidad o de rentabilidad para la viabilidad en ese sentido, sea que lo realicen, ¿no? In-house, ¿no? Con el personal que tiene la unidad formuladora, o sea que lo tercericen, es absolutamente relevante una intervención responsable, ¿no? Ya sea en el seguimiento, ¿no? O en la validación, revisión para la consecuente conformidad. Pero bueno, en cualquiera de esos casos, ya obteniendo la viabilidad, se puede pasar a la fase de ejecución, fase que vimos acto seguido, fase que se compone, a grosso modo, de dos grandes etapas, por así decirlo, ¿no? Una etapa en la que se elabora la documentación o expediente técnico, lo que se necesite para la inversión. La inversión, como bien saben, puede ser, digamos, la contratación de una infraestructura o los arreglos para la ejecución de una infraestructura. Se puede tratar de la adquisición de un bien, de adquirir un intangible, ¿no? De poder adquirir e implementar mobiliario o equipamiento. Cual sea la circunstancia, hay que elaborar documentación. Documentación con la cual se detalle qué es lo que realmente se necesita, poder detallar todos los alcances, poder expresar, ¿no? El requerimiento técnico especializado que ayude precisamente al proceso de procura, de compra, adquisición, licitación, ¿no? Lo que se lleve a cabo respecto a cada componente que se tenga que adquirir, ¿no? Es por eso que tenemos también una fase en la que hay procura, ¿no? Puede haber procura con la existencia de un expediente técnico en el caso de obras o sin la existencia del mismo, ¿no? De repente solamente con bases y términos de referencia. Todo depende, ¿no? De qué modalidad de ejecución se va a llevar a cabo, ¿no? Y todo eso se sabe desde la formulación y evaluación. Pero en estricto, ¿no? Todo este trabajo, ¿no? De poder diseñar documentos de adquisición, de procura, o diseñar documentos para la ejecución de una obra, ¿no? Decanta en poder ejecutarla, ¿no? Obviamente habiendo escogido o habiendo determinado quién se va a encargar de la ejecución propiamente, ¿no? En ese sentido, y bueno, responsable de toda esta fase, que en cada entidad es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Quien va a hacer el seguimiento en el marco del invierte.p, ¿no? Los registros y seguimientos correspondientes. Y es así que pudimos conocer dos de los formatos más importantes que se utilizan en la fase de ejecución de inversiones. El formato número 8, ¿no? De registro de la inversión, ¿no? Y las eventuales modificaciones que va a haber, ¿no? Para poder cargar las evaluaciones, el informe de consistencia, ¿no? Y el formato 12B de seguimiento de las inversiones, ¿no? Esta fase de ejecución es una fase que le da, digamos, le empieza a dar sentido a la viabilidad, ¿no? La viabilidad obtenida durante la formulación y evaluación. Esta viabilidad se tiene que sostener, ¿no? Y esta viabilidad corresponde a una concepción técnica del proyecto, ¿no? Esa concepción técnica es la que se tiene que sostener estrictamente durante la ejecución y posterior a ella, ¿no? Es por eso que durante la fase de ejecución los responsables, ¿no? La cadena de responsabilidad que se forma para la ejecución de una inversión deben tomar muy en cuenta que lo aceptado a nivel de concepción técnica, ¿no? A nivel de indicadores que han brindado la viabilidad de un proyecto o de una inversión, tiene que ser sostenido desde el momento en que se está diseñando y posteriormente ejecutando, ¿sí? Porque es la manera de poder sustentar que el proyecto sigue siendo viable aún durante su ejecución y que al momento del cierre no se tenga ningún inconveniente, ¿no? Y bueno, precisamente una vez terminada la materialización de una inversión, se llega al cierre, ¿no? Ese momento en el que hacemos uso del formato 9, ¿no? Luego de haber cumplido con los procedimientos específicos para cada modalidad de ejecución o cada modalidad contractual, ¿no? Si hablamos de una obra, podríamos hablar de la realización de liquidaciones, liquidación técnico-financiera, ¿no? Procesos que también realizamos en una de nuestras sesiones. O si hablamos de adquisiciones, de compras, corresponderá pues simplemente hacer una rendición de los gastos, los que se han incurrido, sustentados con las conformidades correspondientes, ¿no? Si hablamos de repente de una consultoría, será lo propio, ¿no? Pero la idea es primero cerrar la ejecución propiamente de la inversión, si hay componente de infraestructura, seguir el procedimiento brindado por la norma, por el contrato, ¿no? Y si tenemos otros componentes, también cerrarlos para poder cerrar el proyecto. De que va a haber circunstancias en las que probablemente no se pueda hacer un cierre, las habrá. Pero también vimos que el formato número 9 permite consignar las condiciones por las cuales un proyecto no puede cerrarse, ¿no? Por ejemplo, se puede cerrar de oficio, ¿no? Con, digamos, el compromiso de poder sustentar posteriormente, ¿no? Con la documentación. Obviamente, también revisamos que la misma entidad tiene mucha responsabilidad para poder determinar procesos específicos en el marco de su control interno para que se pueda llevar a cabo, digamos, los cierres de oficio, ¿no? O procesos similares que busquen de una u otra manera poder sustentar, ¿no? Acciones que no están detalladas de repente en la normativa, ¿no? Y que son necesarias para poder brindarle a la entidad la posibilidad de ir cerrando procesos, ¿no? O pre-cerrar procesos. Pero en estricto, para invierte.p, ¿no? Se tiene un formato de cierre de inversiones, ¿no? El cual, una vez completado, una vez que las inversiones se cierren, va a permitir
la transferencia de los activos, ¿no? Si es que hay que transferirlos a otra unidad orgánica dentro de la entidad o a otra entidad, ¿no? Eventualmente, ¿no? Con la finalidad de hacer esa transferencia, los cierres contables correspondientes y poder iniciar el funcionamiento de la infraestructura y del servicio público, que precisamente ya es la siguiente fase, la fase de funcionamiento. Fase en la cual no nos olvidamos todavía de todo lo que hemos visto antes en la inversión. La fase de funcionamiento, diría yo, que es de las más importantes. ¿En qué sentido? ¿Con qué enfoque? Con el enfoque de que la fase de funcionamiento es la que finalmente nos va a mostrar lo que realmente estábamos todos esperando, ¿no? El funcionamiento de una infraestructura, la operación de una infraestructura para brindar ese servicio público que ayude al cierre de las brechas. Digamos que el cierre de las brechas, en realidad yo no voy a ver nada de eso al momento de la ejecución de una obra, ¿no? No, un resultado efectivo sobre la verdadera finalidad que tiene una inversión no se ve durante la ejecución de una obra, ni siquiera cuando termina, sino cuando ya está funcionando, ¿no? En estricto es cuando está funcionando. Entonces, ese es el momento clave, ¿no? O el periodo clave, ¿no? Que obedece a un horizonte de evaluación también, periodo clave en el que se verá si realmente la infraestructura se sostiene en el tiempo, ¿no? Con los indicadores de que le hicieron viable, ¿no? Con la concepción técnica con la cual se construyó, ¿no? Y con las necesidades que, bueno, se van a ir presentando a lo largo de su vida útil, que tienen que obviamente ser atendidas, ¿no? Programadas para ser atendidas, pero que no deben hacer que pierda sostenibilidad, ¿sí? Y bueno, finalmente también el tema del mantenimiento es un tema muy relevante para las entidades, ¿no? Sobre todo con las circunstancias que están suscitándose hoy en día, ¿no? Se están ejecutando proyectos de alta calidad, se están ejecutando proyectos que han tenido una alta expectativa técnica, ¿no? En su resultado, que han logrado infraestructura moderna, poco usual, ¿no? En la infraestructura del Estado en los últimos años, y que están cambiando, digamos, pues la realidad, ¿no? de lo que va a ser de ahora en adelante el mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Cuál era la figura que se manejaba cuando teníamos proyectos muy complejos o megaproyectos, ¿no? En los cuales se sabía que el mantenimiento, pues, la operación y el mantenimiento son de actividades que requieren, pues, de alta especialización técnica, requieren una atención muy particular, ¿no? Entonces, esos proyectos se llevaban a cabo quizá bajo otras modalidades de contratación, como las asociaciones público-privadas por medio de las concesiones, que permitían precisamente darle a un tercero, ¿no? Toda esa tarea de la operación y el mantenimiento, ¿no? Finalmente son los especialistas, ¿correcto? Bueno, pero ya esa es una modalidad que veremos hoy día y que permite, digamos, esta intervención de un experto para esas actividades. Sin embargo, ¿no? Ya en los proyectos que se están ejecutando, muchos ya se han terminado hoy en día, en el marco de otros contratos, ¿no? Pues inclusive, ¿no? En el tema de contrataciones con las propias carreteras, ¿no? Contratos de uso internacional, estándares de uso internacional con el tema de hospitales, colegios, infraestructura de drenaje, entre otros, ¿no? Son infraestructuras pues de alta tecnología, ¿no? En las cuales no se ha previsto pues que los temas de mantenimiento sean vistos por estos consorcios o empresas que los están ejecutando, ¿no? Sino que el Estado se va a hacer cargo de ello. En ese sentido, la circunstancia, la realidad de lo que era el mantenimiento antes a lo que será de ahora en adelante ha cambiado. Las entidades deben entenderlo, ¿no? Tienen que entenderlo y la manera de entendimiento, pues, más efectiva, ¿no? Es a través de la planificación, a través de la asignación del presupuesto para el mantenimiento, para que no se genere, pues, una incongruencia, ¿no? Entre el mantenimiento usual que le pueden dar de repente a un hospital o a un colegio anualmente para que se mantenga y la necesidad real actual, ¿no? Entonces, eso precisamente también es muy importante que se tome en cuenta su proyección desde la preinversión, ¿no? Y ya en el momento de la propia ejecución, también esto se logre ajustar, ¿no? A lo que será de ahí en adelante, ¿no? Para poder tomar las previsiones durante la fase de funcionamiento, porque en la fase de funcionamiento hay acciones ex post, ¿no? A partir de los 6 meses en adelante, ¿no? En diversas frecuencias, se hace o se hará evaluaciones ex post de los proyectos, precisamente para poder ver si sigue siendo sostenible, si la viabilidad sigue perdurando, ¿no? El criterio por el cual, los criterios por los cuales se declaró viable el proyecto, ¿no? Si sigue satisfaciendo una necesidad identificada, ¿no? El tema del cierre de brechas, si se llegó a cerrar o quedó a medias, si la infraestructura, ya hablando de la infraestructura o de alguna implementación, pues se sigue manteniendo correctamente o hay problemáticas, ¿no? Todo eso se ve también durante la fase del funcionamiento. Entonces, con todo este preámbulo, hemos podido viajar un poquito a todos los temas que hemos visto en las 7 sesiones anteriores, sesiones en las cuales aprovecho para agradecer todas sus intervenciones, sus comentarios también, de acuerdo a las experiencias que han tenido, sus inquietudes, porque eso enriquece siempre el aula, ¿no? También hace que muchos generen sinergias con las experiencias comunes, ¿sí?
Y bueno, hoy día entonces para poder culminar, ¿no?, con ya todos los temas relacionados a la gestión de inversiones, es importante que precisemos acerca de las modalidades de las cuales ocasionalmente he hablado durante las clases. De hecho, también he recibido algunas consultas acerca de ellas, ¿no? Como el tema de obras por impuestos y las asociaciones público-privadas, ¿no? Porque, claro, nosotros hemos estado hablando de inversiones, hemos mencionado también por ahí a los contratos estandarizados, ¿no? Pero digamos que en el caso de contratos estandarizados, ¿no? Igual, ¿no? Hay una asistencia técnica en muchos casos, en otros casos no, pero igual, ¿no? Es la ejecución de una obra, ¿no?, del Estado con un ejecutor, finalmente, ¿no?, bajo la modalidad en especial. Pero en el caso de las obras por impuestos y asociaciones público-privadas, ¿no?, se genera una ligera diferencia por el hecho de que vamos a ver una inversión privada en el sector público, ¿no? Y es importante que se pueda revisar cuáles son, pues, las pautas o las características principales de estas dos modalidades de contratación y cuál es el beneficio para el Estado en la utilización de cada una de ellas, ¿no? Y ya para culminar la sesión, también revisaremos el planteamiento del Plan BIM Perú, ¿no?, y un caso de elaboración de los expedientes técnicos, ¿no?, a manera de flujo, para que puedan entender cuál es la intención que se tiene desde el año 2019 en la implementación de la metodología BIM en los proyectos de infraestructura en el Estado, ¿no?, entendiendo que es una metodología de modelado digital por medio de la cual se gestiona integradamente la información de un proyecto, ¿correcto? Y ¿qué relación tiene con Invierte.p? Pues precisamente que la norma de Invierte.p, ¿no?, especificó en alguna de sus modificatorias que se tenía que empezar a implementar metodologías de modelamiento digital en los proyectos de inversión, para que se alinee con, digamos, el inicio de la implementación del Plan BIM Perú, ¿no?, que tiene expectativa de ser implementado en 2030 y de hecho ya cuenta con documentación emitida como guías, ¿no?, para que las entidades se hayan alineado, ¿no?, a esta implementación. Así que de esto va a ir nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna consulta, alguna inquietud, pueden realizarla por medio del chat de la reunión de Zoom. Encantada de poder contestarles, ¿sí? Bueno, empecemos entonces con las obras por impuestos, ¿no? Las obras por impuestos son digamos que son un mecanismo de contratación para la ejecución de obras en las cuales vamos a ver, ¿no?, la intervención del financiamiento privado para ejecutar proyectos de inversión pública. Pero ¿qué es lo interesante de esta modalidad? Lo interesante es que este interviniente privado que va, digamos, a consignar o va a brindar el financiamiento con su capital, ¿no? Eh, Brinda este financiamiento, ¿no? Y se trata de bueno, se le denomina normativamente como empresa privada, ¿correcto? Pero puede tratarse de una sola empresa, puede tratarse de un consorcio, ¿correcto?, que no precisamente va a ejecutar, ¿no?, sino que, digamos, el consorcio puede estar conformado de un financista y un ejecutor, quizá, o puede tratarse de dos empresas que no tengan mucha relación con lo que es ejecución de obras, o una empresa que no se dedique precisamente a la ejecución de las obras. Sin embargo, pues van a hacer internamente su proceso de selección o su proceso de selección para la selección de un ejecutor y de una entidad privada supervisora, ¿correcto? Entonces, ahí está, digamos, el primer aspecto interesante, ¿no? La empresa privada no necesariamente debe tener experiencia en ejecución o en construcción de obras, pero ¿no?, por la capacidad de financiamiento que tiene, ¿no?, y la capacidad técnica, ¿no?, capacidad de gestión, entre otros, ¿no?, va a hacer, pues, las acciones que sean pertinentes para hacerse, pues, de profesionales para que se puedan responsabilizar del proyecto constructivo, ¿sí? Bueno, otro aspecto interesante, ¿no?, es que a estas empresas privadas se les va a pagar por medio de certificados de inversión pública regional local o certificados de inversión pública de gobierno nacional, ¿no?, dependiendo de cuál sea la entidad pública o a qué nivel de gobierno pertenece la entidad pública que está, digamos, que está haciendo la obra por impuesto, ¿no?, que ha convocado la necesidad de realizar un proyecto de inversión pública por medio de las obras por impuesto, ¿no? Ese es otro aspecto interesante. Y otro más es que para poder ejecutar un proyecto en el marco de las obras por impuesto, ¿no?, es necesario poder obtener o sustentarlo, ¿no?, sustentar el por qué se va a hacer por medio de la obra por impuesto, ¿no? Hay un informe previo en el cual interviene la entidad fiscalizadora superior, ¿no?, que básicamente valida, ¿no?, alguna documentación presentada, ¿no?, para que realmente se indique si se está sustentando la necesidad y se sustenta también, ¿no?, la conveniencia de realizar el proyecto por medio de una obra por impuesto, ¿no?, porque obviamente se sabe que hay una disposición de una empresa privada de poder ejecutar, ¿sí? Entonces, esa es la figura en general. Tenemos a una entidad pública, tiene una necesidad, cuenta, digamos, con recursos ordinarios, recursos que vienen del canon, regalías, renta de aduanas, ¿no?, y puede adelantar el uso de esos recursos, ¿no?, por medio de los pagos que se le hacen a la empresa privada mediante estos certificados de inversión.
¿no? Después, la ventaja de las obras por impuesto también radica en que como este proceso es un poco más ágil, ¿no? A realizar todo el proceso, ¿no? Digamos, elaboración de términos de referencia para la contratación de un constructor en el marco de las contrataciones, bueno, todo lo que implica la contratación pública, ¿no? Agiliza, digamos, este proceso de poder contar con una empresa privada quien ya internamente se va a encargar del ejecutor, de la supervisión, para que la ejecución de la obra sea mucho más rápida y la entidad se acerque más al resultado para el cierre de la brecha prioritaria identificada. ¿Sí? Entonces, esas, digamos, son algunas de las ventajas para lo que es la entidad, ¿no? Y para lo que es la empresa privada, que es quien va a financiar, ¿no? Realmente hay una rentabilidad que es, de cierta manera, al principio es intangible, pero sí es bastante significativa, ¿no? Que es un tema de rentabilidad asociado a su imagen, ¿no? A su reputación. Porque generalmente estos proyectos, la gran mayoría de proyectos que se ejecutan en el marco de las obras por impuestos, son proyectos de alto impacto social. Se ha visto muchos tipos de proyectos educativos, viales, de saneamiento, eh, bueno, eh, digamos algunos centros de salud, ¿no? Diversas tipologías de obras por impuestos, ¿no? Pero el impacto social que tiene por un interviniente, ¿no? La población sabe que hay un interviniente, ¿no? Que está viniendo a hacer su obra, que está prestando su expertise para realizarlo, ¿no? Mejora mucho la imagen de la empresa, ¿no? También, bueno, dice mucho de los programas de responsabilidad social, ¿no? Digamos que también, ¿no? Hace que todo su proceso, ¿no? de brindar servicios a la comunidad se agilice, ¿no? Porque eleva también sus niveles de competitividad, ¿no? Entonces, esas son las ventajas para cada una de las partes, ¿no? Para poder hacer realidad una obra por impuestos, las partes, que es la entidad y la empresa privada, firman un convenio de inversión, así se denomina, no se denomina contrato, se denomina convenio de inversión, para la ejecución de la obra, ¿sí? Suscriben ese convenio de inversión, ¿sí? Y de esa manera se puede empezar, pues, a ejecutar la obra por impuestos. Bueno, el marco normativo de las obras por impuestos ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Desde su publicación mediante la ley 29230, ¿no? Cuando nació esta modalidad, que dicho sea de paso, es una modalidad que ha nacido en nuestro país, ¿no? Que ha tenido a lo largo de los años también digamos, ha habido buenas experiencias, ¿no? En la ejecución de diversas obras y finalmente muchos países hermanos, ¿no? En América del Sur se han encontrado eventualmente interesados en esta modalidad de ejecución de obras, ¿no? Por los beneficios que supone, también porque tiene un significado especial, ¿no? La intervención de una empresa privada con alta tecnología, el hecho de que se pague estos certificados a cambio de los impuestos de tercera categoría de la empresa, lo cual hace el proceso un poco más transparente también, ¿no? Y baja, digamos, el riesgo de corrupción. Entonces, digamos, es una modalidad que ha tenido su auge. Ahora ya no hay tantas obras por impuestos como hasta hace unos 4 o 5 años aproximadamente, pero las hay, ¿no? Las hay. Y el marco normativo ha evolucionado, ¿no? Como sabemos, pues los marcos normativos en nuestro país van evolucionando, van mejorando, van teniendo algunas modificatorias, ¿no? Hasta que han llegado, pues, a la modificación del reglamento, ¿no? Ahora último, el año pasado, ¿no? En el año 2024, ¿sí? Bueno, esto es simplemente una descripción del mecanismo, ¿no? En el que vemos ya asociado al proyecto de inversión pública, ¿no? La intervención de la empresa privada o el consorcio privado con el Estado a través del convenio de inversión para el financiamiento de ¿qué? De un proyecto de inversión pública que va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Y este beneficio social cumple la finalidad pública, contribuye al cierre de brechas, ¿no? Y por la ejecución de ese proyecto de inversión pública en el cual la empresa privada pues está financiándolo todo, ¿no? Está financiando la ejecución, ¿no? El pago a la entidad privada supervisora también. El Estado le devuelve por esa inversión por medio de certificados de inversión pública, ¿no? Que van a cuenta de su impuesto a la renta, ¿no? Ese es el mecanismo de obras por impuestos. A ver, me preguntan cuál es la desventaja de esta modalidad. Sí, desventajas también, como toda modalidad de ejecución, cuenta con desventajas, ¿no? Una desventaja, por ejemplo, es que hay algunos procesos en lo que respecta a la normativa de obras por impuestos que no son tan taxativos, ¿no? En el marco de las modificaciones de lo que serían las condiciones de ejecución de las obras, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, hay una modificación, pero como no hay algo establecido taxativamente, ¿no? Que cumplir a nivel procedimental, ¿no? Esos temas que tienen que evaluarse, ¿no? De otra manera, ¿no? Igual, sabemos que en muchos de los casos, dentro de lo que es la responsabilidad de la empresa privada, está generalmente, ¿no? La elaboración del expediente técnico y también la ejecución del mismo, ¿no? Inclusive también la puesta en marcha podrían incluir. Entonces, en ese sentido, al no tener tantos candados,
como en el caso de las contrataciones, hay flexibilidades, libertades, ¿no? Que podría tomarse un ejecutor que está diseñando o la empresa privada, ¿no? Que es responsable de ambos frentes, y podría haber un riesgo durante la ejecución con respecto a la asunción de responsabilidades sobre algunos aspectos pues que no se hayan visto para el proyecto. Otra desventaja es, por ejemplo, también que como la empresa privada, el consorcio privado, va a contratar a su ejecutor y también a su entidad privada supervisora, eso se puede prestar también a algunas suspicacias, ¿no? Porque la entidad privada supervisora es la encargada de hacer la labor de la supervisión, que nosotros sabemos que debe ser una labor objetiva, una labor en la que no haya conflicto de intereses, obviamente, ¿no? Porque es una entidad que va a dar conformidad a todo lo que haga el ejecutor, ¿no? Para poder continuar con el trabajo, para que se puedan sustentar las valorizaciones y se le pueda reconocer a través de los CIPRILES o los IPN, ¿correcto? Entonces, el hecho de que una misma empresa tenga o haya contratado a la entidad privada supervisora y al ejecutor, ¿no? Genera suspicacias en algunas personas, ¿no? Y puede generar un riesgo, ¿no? Esas serían, pues, las desventajas principales, ¿no? Las principales ventajas que puede haber en este mecanismo, ¿sí? Bueno, sobre montos mínimos y máximos, en realidad no hay algo que está establecido taxativamente, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y sobre las entidades que pueden ejecutar obras por impuestos, en realidad están entidades de gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, de universidades. Entonces tenemos entidades en los diversos niveles de gobierno, ¿no? Donde yo he visto particularmente más obras por impuestos es en gobiernos regionales y locales, porque precisamente los gobiernos regionales y locales son los que tienen, por así decirlo, menos oportunidad de acceso a, de repente, a buenas propuestas, ¿no? De contratistas, si es que quieren hacer una obra en el marco de la contratación pública, tienen menos acceso también a un expertise técnico interno para ejecutarlas por administración directa, ¿no? De repente por su ubicación, localización, ¿no? Eso hace que tengan desventaja, ¿correcto? Por encontrarse muchos gobiernos regionales, locales, la gran mayoría están en provincias, ¿no? Son descentralizados. Entonces, precisamente el mecanismo de obras por impuesto tiene un alto impacto social en esos lugares porque va un experto realmente a ejecutar las obras, es la expectativa, ¿no? Que las haga bien, ¿no? Y digamos que le brinde un plus, ¿no? Algo más de lo que realmente podría esperar de su realidad ese gobierno regional o gobierno local. Es donde he visto más, pero lo pueden ejecutar, el sector nacional también lo puede hacer y las universidades, ¿sí? Ahora, las obras por impuestos pasan por un proceso de cierre, por un proceso de liquidación, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de realizar liquidaciones, se hace todo el proceso de liquidación, informes de liquidación de la ejecución de las obras, porque recordemos que se firma el convenio de inversión pública regional local, ¿no? Y la empresa misma tiene un ejecutor, ¿no? Y el ejecutor va a hacer su liquidación, ¿no? En el marco de su contrato privado, ¿no? Que tiene con la empresa o el consorcio privado, ¿no? Lo cual va a pasar, pues, a ser revisado en el marco del cierre, ¿no? Del proyecto por obras por impuestos, ¿no? Y ya en el tema del cierre de inversiones, obviamente se sigue el proceso establecido en la normativa de invierte.p. A ver, me preguntan si es que hay beneficios, ventajas, ¿por qué algunas entidades no priorizan obras por impuestos? Claro, es una buena pregunta, y en realidad creo que la razón más común, ¿no? Que no es el motivo, digamos que, o no es la motivación de todas las entidades, ¿no? Pero uno de los motivos podría ser que a pesar de que hay tantos beneficios, tantas ventajas, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Porque hubo un tiempo, como bien les dije, que estaba muy en boga las obras por impuestos y las empresas privadas, los consorcios privados, presentaban iniciativas o estaban atentos a las necesidades de las entidades pequeñas, sobre todo gobiernos regionales, locales. Bueno, locales no digo pequeños, ¿no? Regionales sabemos que son entidades más grandes, ¿no? Pero estaban muy atentos y a disposición, ¿no? Para poder ejecutar obras por impuestos, ¿no? Entonces, de un tiempo acá, muchas empresas ya no han priorizado la ejecución de obras por impuestos, ¿no? Es decir, que se han relegado un poco, ¿no? Están ejecutando menos o ya no están ejecutando obras por impuestos por temas absolutamente y estrictamente privados, ¿no? De sus flujos financieros. Entonces, cuando no hay tanta disponibilidad o disposición de empresas que lo puedan realizar, ¿no? También pues baja la priorización en el marco de las obras por impuestos, ¿no? Tiene que haber de la otra parte también una disposición de realizarlas, un interés de ejecutar esas obras para que las entidades pues tomen atención y digan, bueno, si tengo esta propuesta, porque también se hace un proceso de selección para escoger a la empresa privada, ¿no? Entonces, si hay oferta, ¿no? Ante la demanda, obviamente, pues se van a hacer obras por impuestos, pero si la oferta baja, ya tienen que ver otras modalidades para poder hacer las obras, ¿no? Por eso que hoy en día, ¿no? También, de acuerdo a lo indicado el año pasado, se ha visto que gobiernos regionales, gobiernos locales probablemente también se alineen a la ejecución de proyectos por medio de contratos estandarizados, ¿no? O las nuevas disposiciones de la contratación pública, pues, que permiten el uso de contratos estándar internacionales, ¿sí? Esas digamos que serían las principales motivaciones.
Igual, muchas gracias por su consulta, muy buena consulta porque genera siempre discusión y debate, ¿sí? Y precisamente ya un poco para ilustrarles, ¿no?, en lo que es el proceso del mecanismo, ¿no? Hay una elección del proyecto de inversión pública, luego se selecciona la empresa privada, se le otorga la buena pro, y la empresa privada es la que hace la selección de la empresa constructora, ¿no? Para seleccionar a la empresa constructora, ¿correcto? También luego se selecciona la entidad privada supervisora, ¿no? Y una vez que se tiene esto ya cerrado, se firma el convenio de obras por impuestos, luego se ejecuta el proyecto de inversión pública y se emiten los certificados eventualmente durante la ejecución, ¿no?, hasta llegar a la finalización. Ese es el proceso general del mecanismo de obras por impuestos, un mecanismo que, muy a pesar de que vemos que hay un involucramiento del financiamiento privado en el sector público, está sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la normativa de Invierte.p. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a las asociaciones público-privadas, ¿no?, también conocidas como APPs, ¿no?, y en inglés PPP, ¿no? Bueno, ¿qué son las asociaciones público-privadas? A ver, en primer lugar, indicar que las asociaciones público-privadas no necesariamente van a estar siempre asociadas a proyectos constructivos o de infraestructura, ¿no? De hecho, una asociación público-privada puede ser un contrato general, se puede hacer sobre un intangible inclusive, ¿no?, o sobre un proyecto grande, ¿no?, o un programa de repente de proyectos, o algo muy grande en el cual hay un componente de infraestructura, algunos componentes de infraestructura. En nuestro país sí se ha asociado con muchos proyectos de infraestructura, ¿no?, porque precisamente es donde nosotros, de acuerdo, ¿no?, a lo que se ejecuta para brindar servicio a la población, ¿no?, a todos los que conforman nuestra población en la nación, ¿no? Se sabe que generalmente hay una infraestructura involucrada, ¿no? Y viendo también, ¿no?, las necesidades que ha tenido el país, ¿no?, desde los años 90, de no solamente contar con buenas infraestructuras, ¿no?, sino de poder asegurar su sostenimiento en el tiempo, ¿no? Entonces es que se empezó a abrir la posibilidad desde los 90, ¿no?, de la inversión privada e intervención privada, promoción de la inversión privada, mejor dicho, ¿no?, para la ejecución de proyectos públicos, ¿no? Entonces, eh, digamos que la APP viene, ¿no?, a solucionar un poco o a tratar de solucionar un poco la problemática por medio de un contrato a largo plazo, ¿no?, entre una parte privada y una entidad pública, ¿no?, para poder brindar un activo o un servicio público, ¿no?, en el que la parte privada asume un riesgo importante, también la responsabilidad de la gestión y la remuneración está vinculada al desempeño. Entonces, los aspectos interesantes que vamos a ver justo las características dentro de poco de una asociación público-privada es que tenemos la intervención de un ente privado, puede ser una empresa, un consorcio, hay inversión extranjera también, ¿no?, que viene, pues, se asocian con empresas de acá del país, ¿no?, o viene con una iniciativa, ¿no?, para poder invertir en un proyecto en nuestro país, y obviamente asumen riesgos, ¿no? Una de las principales características de las APPs se trata de la asunción de riesgos, ¿no? Y aquí sí se ve muy preciso, ¿no?, la asignación de riesgos a quien tenga la capacidad, pero siempre, digamos que cuando se habla de diseño de contratos de asociaciones público-privadas, se tiende, ¿no?, a indicar que es mejor, digamos, tratar de que el privado asuma la mayor cantidad de riesgos porque se encuentra en una alta capacidad técnica, económica, se encuentra en una alta capacidad también de gestión para poder asumirlo, ¿no? Y digamos que dejarle al Estado, ¿no?, digamos, otro tipo de riesgos, ¿no?, y básicamente, pues, las facilidades, ¿no?, para que el privado haga su trabajo, para que ya sea se autofinancie el privado para la ejecución de todo lo que es el contrato de asociación público-privada, ¿no?, o se valga también de un cofinanciamiento del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo principal con respecto a una asociación público-privada, ¿no? Y bueno, vamos a pasar para ver un poco las características. Primero, en lo que respecta al marco normativo vigente, en realidad, en lo que respecta a la ley y el reglamento, ¿no?, tenemos el último decreto legislativo, ¿no?, fue el 1362, ¿no?, que habla acerca de las APPs y los proyectos en activos, pero luego, como ha habido algunas modificatorias, ¿no?, en el transcurso de los años, en el año 2023, se aprobó un texto único ordenado que ya contenía y consignaba todas esas modificaciones, ¿no? Y bueno, siempre una ley, ¿no?, un decreto legislativo viene acompañado de un reglamento, ¿no? El reglamento del Decreto Supremo 240 del 2018, que también ha sufrido una que otra modificación en el camino, ¿no? Y aparte de esto, como en toda modalidad, siempre hay guías, directivas, ¿no?, que así como en el caso de Invierte.p, ¿no?, que hemos visto que formatos, anexos, directivas, guías, lineamientos, en el caso de obras por impuestos y asociaciones público-privadas, también se cuenta con información de soporte, de apoyo, de orientación, de guía para poder, bueno, para que quienes participan en este tipo de proyectos
¿no? Puedan tener una orientación para la gestión correspondiente en el marco de sus funciones. Ahora, ¿cuáles son las principales características de las asociaciones público-privadas? Como bien les dije, se utilizan para diferentes tipos de proyectos, entre los cuales va a haber digamos, el desarrollo de infraestructura pública o también de servicios públicos, ¿no? Entonces, los proyectos en los que se participa son redes viales, redes multimodales, ¿no? Bueno, carreteras, ¿no? De repente también sistemas integrados de transporte también intervienen ahí, en ferrocarriles, en aeropuertos también, ¿no? Hay grupos de aeropuertos que están bajo el concesiones, ¿no? En puertos, ¿no? Por ejemplo, el Terminal Portuario de Paita, ¿no? Que es una APP, infraestructura urbana, de recreación, ¿no? Cultural, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos de recreación, ¿no? Creo que el tema de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Con bicicletas, ¿no? Estaba proyectando para que sea una asociación público-privada, o es una asociación público-privada, infraestructura penitenciaria en el país, en diversas regiones del país, infraestructura de salud, infraestructura educativa, eventualmente se está pensando que algunos COAR sean concesionados también para que el servicio educativo sea concesionado, ¿no? Hay otros COAR que se han hecho mediante obras por impuestos, ¿no? Entonces tenemos también ahí, digamos, diferencias, ¿no? También proyectos de energía, proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Y otros proyectos de irrigación, por ejemplo, telecomunicaciones, gaseoductos, bueno, entre otros, ¿sí? Bueno, como bien se indicó, se trata pues de contratos a largo plazo, ¿no? Los contratos como mínimo deben tener 10 años para iniciativas privadas, ¿no? Y el máximo, tanto para iniciativas privadas como para iniciativas estatales, es de 60 años. Entonces, son contratos de largo aliento, como ustedes podrán imaginarse, no se trata de que una ejecución de una infraestructura va a durar 60 años, ¿no? Se trata más bien de que hay que intervenir en una infraestructura, ya sea que es existente o una nueva infraestructura, ¿no? Y se le va a tratar durante el tiempo restante, ¿no? Que precisamente tiene que ver con, si que se suscribe un contrato de concesión en el marco de una APP, será una concesión, ¿no? ¿De qué trata una concesión? De que un concesionario, ¿no? Tome la infraestructura, la opere, la mantenga, ¿no? Y cobre una tarifa para autofinanciar su inversión, para generar, bueno, su rentabilidad eventualmente, ¿no? Pero para eso firma el contrato de 60 años, ¿no? A cambio, el Estado, pues, le brinda las facilidades, ¿no? La cesión del terreno, ¿no? De la infraestructura para que pueda hacerlo y el Estado se beneficia porque se está brindando un servicio público, ¿no? Y se está cerrando finalmente una brecha, ¿no? Por medio del uso de esa infraestructura tan necesaria, ¿no? Para que se puedan realizar actividades económicas, comerciales, bueno, todo tipo de actividad que esté asociada a la infraestructura que se está interviniendo en el marco de una APP. Ahora, el plazo se va a definir en función de la recuperación de la inversión. Bueno, ese es un tema un poco más complejo porque depende en realidad de ser es un modelo financiero lo que se trabaja, ¿no? Y eso se trabaja previo a que inicie todo el tema de la inversión, ¿no? Entonces, este modelo financiero trabaja con variables, con diversos escenarios, ¿correcto? Y sobre la base de esa estimación, que es como hacer, bueno, es un proceso complejo, ¿no? Pero tratemos de hacer un símil con un horizonte de evaluación, ¿correcto? Entonces se determina de esa manera en cuánto tiempo, ¿no? O a cuánto tiempo tiene que llegar, ¿no? La ejecución, ¿no? de toda esa concesión o de toda esa asociación público-privada. Depende mucho de la recuperación de la inversión, como bien lo han visto, ¿no? O lo están leyendo, ¿no? Es decir, cuánto invierte el privado y en cuánto tiempo recupera su inversión, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se determina el plazo de esa concesión. Ahora, se puede, digamos, intervenir en la asociación público-privada por medio de un proyecto que ya existe, sobre el cual puede haberse planteado una iniciativa privada, ¿no? Es decir, que el privado ve la infraestructura o ve que hay una posibilidad de infraestructura y hace la propuesta, ¿no? Indicando que esto va a beneficiar a tantos peruanos y este sería el modelo financiero, ¿no? Para que se pueda brindar, pues, tanto la ejecución o la intervención de algo ejecutado y todo el tema de operación y mantenimiento y, bueno, el cobro de tarifas correspondientes, ¿no? Pero también puede haberse tratado de que se originó de una iniciativa estatal, es decir, que el Estado mismo ha detectado, digamos, una necesidad, ¿no? Y digamos que propone esto a un mercado, porque hay un mercado conformado, ¿no? Y sobre esa base de la iniciativa estatal es que se plantea también la APP. Ahora también, o sea, tanto APPs hay con iniciativa estatal y con iniciativa privada, pero también hay otros criterios de clasificación, que son las autofinanciadas y también las cofinanciadas, ¿no? En el caso de las autofinanciadas, son aquellas asociaciones público-privadas en las cuales el privado, pues, va a invertir para poder, ya sea mejorar una infraestructura o hacer de cero una infraestructura, ¿no? O, bueno, alguna otra intervención, ¿correcto? Y digamos que con la operación y mantenimiento que haga en los años de su horizonte, va a recuperar la inversión
y además pues se va a autofinanciar, va a generar su propia rentabilidad, es decir, que no va a necesitar ningún pago del Estado, ¿no? Para nada, no hay ningún pago que tenga que hacer el Estado. Y las cofinanciadas son sí aquellas en las que hay un cofinanciamiento del Estado, es decir, que el Estado mensualmente paga, ¿no? Un monto que también está calculado, ¿no? Y de hecho, en ocasiones ese monto, ¿no? Es una condición de competencia entre los postores para ganar una APP. El que tenga menos cofinanciamiento gana, ¿no? En ocasiones es así. Entonces, esa es la figura del cofinanciamiento, ¿no? Y también hay otro criterio de clasificación de acuerdo a qué es lo que voy a intervenir, ¿no? Si la infraestructura es existente, es decir, había un hospital, bueno, el concesionario va a entrar a refaccionarlo y le va a instalar equipamiento, mobiliario, entre otros, y va a brindar un servicio por el cual va a cobrar una tarifa para la atención de salud. Se trata de un brownfield porque el hospital ya existe. Pero si es que no existe nada y recién se va a hacer el proyecto desde cero, se llama greenfield, ¿no? Que es green es como algo nuevo, ¿no? Algo que recién nace, ¿no? Las nuevas hojas del árbol, ¿no? El brownfield sería el tallo, algo que existe, que persiste ahí. Entonces, esos, digamos, son los diversos criterios de clasificación que hay, ¿no? El sentido y la esencia de lo que es la APP, ¿no? Y bueno, digamos que los riesgos que se distribuyen entre las partes y como bien les dije, ¿no? Sobre los cuales se preferiría que el privado, ¿no? Tenga más asignación de riesgos, es decir, más responsabilidad sobre ellos, son, por ejemplo, el tema del diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento, ¿no? Digamos que a grosso modo se clasifican de esa manera, ¿no? Entonces, muchos de los contratos de asociación público-privada, ¿no? Que se ven, que se han diseñado, transfieren o asignan, mejor dicho, el riesgo del diseño y la construcción a la empresa privada, ¿no? El financiamiento puede ser compartido, depende si es autofinanciado o financiado, ¿no? Y en el caso de la operación y mantenimiento, ¿no? Generalmente también, ¿no? Se intenta asignar al privado, ¿no? En el caso de la operación, en muchas ocasiones el privado va a asumir el riesgo si es que le conviene por la percepción de la tarifa, sobre todo si se trata de un autofinanciamiento, ¿no? Pero en el caso del mantenimiento, claro, lo puede hacer también totalmente o de manera compartida, ¿no? La idea es que se llegue a un acuerdo justo, sensato y que sea en realidad que sea lo más conveniente para el Estado, ¿no? Cuando se hace este diseño de contratos, de manera que se consiga el objetivo y la finalidad pública, ¿no? Que es tener una infraestructura de alta calidad, brindar un servicio público de alta calidad, que los costos de mantenimiento se vean reducidos también, porque si estoy haciendo una intervención de alta calidad, se supone que hay mantenimiento, los costos de mantenimiento se van a dar, pero en una magnitud razonable, ¿no? Y bueno, obviamente lo que se quiere siempre es la satisfacción de los usuarios y que durante todo el tiempo que dura el contrato de concesión, que pueden ser 10, 20, 30, 40, 60 años, se mantengan los niveles de servicio. Es decir, si se hizo una carretera, la carretera siempre tiene que brindar niveles de servicio adecuados para los usuarios con sus vehículos, ¿no? No debe tener baches, debe tener horizontalidad, no debe estar rugoso el pavimento, ¿no? Como aspectos, digamos, iniciales principales, ¿no? Porque hay otros aspectos más que también se tienen que ver, ¿no? En el marco de lo que es cada infraestructura, ¿sí? Y bueno, los riesgos ya en específico que puede haber, como bien lo mencioné, son riesgos de diseño, de construcción, riesgos de expropiación de terrenos, ¿no? Que también ese es un tema que muchas veces es discutido, ¿no? Porque en ocasiones se lo queda al Estado y el Estado lo puede hacer, pero demora mucho más porque es un proceso bastante burocrático. En ocasiones el Estado no cuenta con el presupuesto y la asignación presupuestal también toma un tiempo. Entonces, es un proceso largo, ¿no? Que precisamente demora también el inicio el punto de partida, ¿no? Del contrato de una asociación público-privada, ¿no? El no contar con el terreno disponible, ¿no? Y es por eso que en muchas ocasiones este riesgo también se quiere que sea asignado a la parte privada. ¿Por qué? Porque la parte privada lo va a hacer pues en un ámbito privado, en una negociación privada que no requiere del cumplimiento pues de aspectos procedimentales propios de la burocracia, ¿no? Sino que puede ser un arreglo en el marco de la normativa legal privada. Incluso también las empresas privadas tienen más disponibilidad de financiamiento para poder adquirir terrenos, ¿no? Entonces, sí, es un riesgo que puede ser asumido por cualquiera de las partes, pero si alguien se encarga del diseño del contrato, ¿no? Digamos que en la mayoría de casos se propende a que lo pueda hacer el privado, ¿no? Bueno, también hay riesgos geológicos que se asocian tanto al diseño como a la construcción. ¿Por qué? Porque los riesgos geológicos que se detecten para una infraestructura existente o por existir van a dar condiciones a ser consideradas en el diseño. Y también durante la construcción podrían materializarse de alguna manera, causando algún tipo de estrago, ¿no? O alguna circunstancia que tenga que ser atendida. Entonces, esos riesgos geológicos, al estar asociados con estos ambos aspectos, también, ¿no? Se propendería poder asignarlos a quien se está encargando del diseño y la ejecución, ¿no? Por el grado de incertidumbre, más que nada, ¿no? Que genera, ¿no? Bueno, también hay riesgos de demanda, que básicamente se trata de que un concesionario hace todo su flujo con un estimado de demanda, es decir, tantas personas, bueno, en un peaje, ¿no? Tantos autos van a pasar al año.
pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que de repente, bajo ese cálculo que ha hecho, ¿no? En el año pues pasen menos autos. Entonces ya la percepción de tarifa que tenga va a ser menor a la estimada, ¿no? A la expectativa que tenía, ¿no? Es un riesgo que puede suscitarse, ¿no? Y lo ideal es que lo asuma pues también el privado, ¿no? No, en general siempre, como bien les dije, se propende a que el privado asuma gran parte de los riesgos, ¿no? Pero también, si el privado sabe que hay una circunstancia social, ¿no? O algo asociado a la demanda, pues generalmente también es, el privado, ante estas circunstancias, va a proponer, ¿no? Que parte de la demanda o la demanda sea asumida por la entidad pública, ¿no? Bueno, también hay otros tipos de riesgos como los arqueológicos, inflación, fuerza mayor, que están asociados a ciertos grados de incertidumbre, ¿no? Ya sea incertidumbre muy alta, media o baja, ¿no? Que también se asignan a la parte que está más capacitada para poder asumirlos, ¿no? De acuerdo a sus responsabilidades. Y bueno, el riesgo de financiamiento, que como bien les dije, puede ser eh, propio del privado, ¿no? Generalmente asociado al autofinanciamiento, o puede ser compartido, ¿no? Por medio del cofinanciamiento, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las asociaciones público-privadas. Acá tenemos unas consultitas, vamos a ver. Bueno, ya, ¿cuáles son los riesgos que se han identificado en la ejecución de proyectos por APPs? Bueno, como bien les indiqué, ¿no? Hemos visto algunos de los riesgos que propiamente son parte de la asignación de riesgos entre las partes, ¿no? Riesgos de diseño, ¿no? El riesgo de diseño, por ejemplo, mmm, se puede dar el caso que una entidad pública asuma el riesgo de diseño y haga el diseño, y que sobre un diseño realizado pues convoque, se suscriba el contrato de APP y brinde ese diseño a este privado, ¿no? A esta empresa privada, a este consorcio, bueno, como está denominado en el contrato. Concesionario generalmente se le denomina en el marco de un contrato de concesión, ¿no? Pero ¿qué puede pasar, no? Si es que la entidad asume ese riesgo, cuando llegue a manos del concesionario ese expediente técnico o ese estudio de ingeniería, como se llama en el caso de carretera, ¿no? Cuando llegue a manos de ese concesionario, obviamente el concesionario va a revisarlo, ¿no? Va a revisarlo, ¿por qué? Porque el concesionario eh, va a tener la responsabilidad de hacer las intervenciones correspondientes y no solamente eso, ¿no? Sino va a tener que operarlo y mantenerlo en el tiempo. Entonces, si encuentra circunstancias que no se ajustan digamos, a lo congruente, ¿no? Con la normativa técnica que hay que cumplir, ¿no? Y otros aspectos, obviamente va a haber devolver el documento y va a haber un tema de necesidad de intervención de los proyectistas para que, bueno, se solucionen los aspectos, entre otros, ¿no? Entonces, siempre hay un riesgo, ¿no? Si es que el diseño lo ejecutan dos entidades distintas, ¿no? Pero si el riesgo de diseño se asigna al concesionario, el concesionario va a hacer todos los esfuerzos para hacer un diseño al cual le va a dar continuidad, porque lo va a ejecutar y luego lo va a operar y mantener, ¿correcto? Igual el riesgo de diseño eh, sobre la calidad del diseño, las estipulaciones del diseño, el cumplimiento normativo, la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Está presente. ¿Por qué? Porque, claro, al ser una obra en el ámbito nacional, sabemos que se tiene que cumplir con, por lo menos, las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y del sector, ¿no? Eso está claro cuando se trata de obras permanentes, ¿no es cierto? Pero también el Reglamento Nacional de Edificaciones brinda la posibilidad de incorporar tecnologías que estén no precisamente normadas en nuestro ámbito, sino de repente en otro ámbito, ¿no? Pero si es que está debidamente sustentada y avalada por profesionales técnicos, se puede incorporar, ¿no es cierto? Entonces, a veces con la intervención de tecnología por medio del privado, ¿no? Que viene del extranjero, se quiere implementar nuevas tecnologías, ¿no? Lo cual no está prohibido, no está permitido, pero hay un riesgo ahí de que si no se sustenta bien, no tiene asidero, digamos, esta propuesta con la alternativa de solución, ¿no? A futuro, hay un riesgo que está asumiendo de todas maneras un concesionario al respecto, ¿no? Y bueno, hay riesgos que en el marco de la gestión de riesgos común, ¿no? Nos encontramos siempre, uno de los principales es la disponibilidad de terrenos, ¿no? O predial, ¿no? Entonces, ese tema también es un tema con mucha, como les expliqué, tiene mucha relevancia y mucho movimiento en el caso de asociaciones público-privadas, ¿sí? Porque en ocasiones el riesgo lo asume la entidad y demora mucho en hacer que los terrenos estén disponibles para la ejecución de las intervenciones y eventualmente para la operación pues de un sistema, de una infraestructura, ¿no? Cosa distinta que sí lo asumiría solamente el concesionario, porque cuenta con todas las herramientas y flexibilidades de su ámbito privado para poder gestionar la adquisición de los terrenos, ¿sí? Me preguntan, ¿cómo se gestionaría una obra de asociación público-privada en el caso de agricultura? ¿Cómo gestionar un sistema de riego o transportes de agua de canal de riego? Sí, en ese caso, sabemos que una asociación público-privada subsiste por medio del pago de tarifas de los usuarios, ¿no? Ahora, el pago de tarifas puede darse por parte de los usuarios directamente, si se trata de un servicio sobre el cual se identifica el uso del agua, por ejemplo, ¿no? Y se crea una tarifa para poder cobrarla a los usuarios, ¿no? Que están recibiendo este beneficio, ¿no? Pero también existe la figura de la subvención, ¿no? Que en ocasiones pues es determinada por un sector
¿no? Y de acuerdo a las condiciones coyunturales, sociales, ¿no? Se puede, digamos, hacer un diseño, ¿no? De una subvención de esa tarifa, sobre todo cuando se trata, pues, de usuarios que no, o sea, cuyo ingreso, digamos, anual no es bajo, ¿no? Que se encuentran en un nivel socioeconómico difícil, ¿no? Entonces, la figura de la subvención, pues, siempre está presente, pero hay que hacer un diseño adecuado, ¿no? Para ver aquellos que subvencionan, de qué manera se van a ver beneficiados por otro lado, ¿no? Con este tipo digamos, de distribución de la responsabilidad de la tarifa. Pero bueno, en realidad, como bien les digo, la gestión de esos sistemas, si es un sistema de riegos, un transporte de agua de canal de riego, se entiende que un concesionario interviene, ya sea mejorando el sistema o ejecutando desde cero el sistema que es necesario, y brinda, digamos, toda la información de los planes de operación, de mantenimiento. Si está dentro de su alcance, lo va a operar, le va a dar mantenimiento, ¿no? Y va a estar ahí. Si se trata de un autofinanciamiento, tiene que percibir una tarifa, ¿no? Y si es cofinanciado, el Estado se hace cargo de parte de, ¿no? Y más bien la intervención del privado es simplemente la ejecución de la infraestructura, lo opera, lo mantiene, ¿no? Pero el Estado le cofinancia, ¿no? Esa es la subvención más directa, más grande que podría haber, ¿no? Que el Estado subvencione, digamos, esa inversión, ¿sí? ¿Hay algún riesgo sobre el impacto ambiental? Sobre todo porque los estudios se dan sobre la marcha del proyecto. Bueno, eso es relativo a eso de que se den sobre la marcha del proyecto. En realidad, para que una asociación público-privada, digamos, exista en el marco de un cofinanciamiento, porque el cofinanciamiento es aquella modalidad a la que vamos a encontrar con registro en invierte.p. ¿Ya? El autofinanciamiento, como es un financiamiento absolutamente privado, no hay intervención de financiamiento público, no lo vamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, en el marco de una preinversión, ¿no? Sea que esté en invierte.p o no, siempre es necesario hacer estudios iniciales, ¿no? Como el estudio de preinversión, ¿no? En el marco de lo que es privado propiamente, también siempre vamos a encontrar que previo se ha hecho una serie de estudios que nos han dado luces sobre la situación del entorno, ¿no? Y dentro del entorno sabemos que está, pues, nuestro entorno medioambiental, ¿no? Las condiciones del medio ambiente y también, ¿no? Cuál es la alternativa de solución que se va a dar. Y se puede, por medio de la tormenta de ideas, juicios de expertos, esbozar de qué manera eso impactaría con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ya los estudios propiamente que forman parte de un expediente técnico, eso se hacen sobre la marcha de la ejecución proyectual, ¿ya? De la ejecución contractual, ¿ya? Pero digamos que esa ejecución contractual sabemos que si no es un fast track, primero va a haber una etapa de elaboración de documentos donde se recaba información, se elabora la documentación y luego una parte de ejecución de infraestructura, ¿no? Una fase o etapa de ejecución de infraestructura. El riesgo medio de impacto ambiental, en la medida que se identifique desde un inicio, esta identificación del impacto que pueda haber no está supeditada en su totalidad, ojo, en su totalidad, no está supeditada al momento en el que se hacen los estudios, ¿no? Porque hay algunos riesgos de impacto ambiental que se pueden detectar sin necesidad de haber hecho los estudios. Ahora, los estudios lo que nos sirve es para poder tener datos, ¿no? Datos que sustenten el impacto que va a haber, ¿no? O que nos hagan comprobar que realmente va a haber un impacto o no, ¿no? En cuanto a agentes contaminantes, por ejemplo, en el agua, agentes contaminantes del suelo, la cantidad de residuos que se van a generar, cómo se va a hacer la gestión de los residuos, si hay ecosistemas cercanos o no los hay, ¿no? Y bueno, todos esos aspectos que se identifiquen, primero no teniendo estudio y luego ya con los estudios, tienen que estar sujetos digamos, a solucionarse primero con la elaboración de planes, ¿no? De planes de gestión, planes de mitigación de riesgos, ¿no? Que forma parte de la gestión de riesgos de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, riesgos, como bien les digo, de impacto ambiental en todo proyecto de infraestructura siempre va a haber. ¿Por qué? Porque la infraestructura en sí va a generar el uso de recursos, uno, y va a generar desechos. Va a generar probablemente el prescindir de área verde, que también es un impacto del tipo ambiental. Va a generar también impacto en la medida que se utilicen diversos químicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las soluciones asfálticas, ¿no? Bueno, de todas maneras siempre hay emanaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo de todas maneras en alguna medida de contaminación, ¿no? Entonces, siempre va a haber riesgos. Lo importante es poder identificarlos oportunamente, recabar la información necesaria para poder objetivizarlos o para poder validarlos y hacer los planes correspondientes para poder tratarlos durante la ejecución de las obras que estén asociadas y también poder gestionarlos durante el funcionamiento de esa concesión, de esa infraestructura, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo decir con respecto a los riesgos, específicamente del tipo medioambiental, ¿sí? Bueno, y con eso ya cerramos lo que son obras por impuestos, asociaciones público-privadas, han podido comprender de qué van estas dos modalidades de contratación en las que vemos la inversión privada para el beneficio en el sector público, ¿no? Hemos visto que en un caso hay sí, bueno, en ambos casos, ¿no? Siempre se tiene la expectativa, ¿no? De altas capacidades técnicas, tecnológicas,
de financiamiento, de gestión, ¿no?, que tienen estas empresas privadas o concesionarios para poder intervenir en el sector público con infraestructura de altos estándares de calidad, infraestructura generalmente, no digo que todo, sino generalmente compleja, ¿no?, de gran envergadura, ¿no? Y que, digamos, sirve para poder tener la infraestructura, la opera la entidad, o en su defecto, que el mismo concesionario se encargue de operarla y mantenerla, ¿no?, para poder asegurar esos niveles de servicio en el tiempo, ¿no?, y que en retribución, ¿no?, ya sea reciba un cofinanciamiento del Estado o se autofinancie por medio de la percepción de las tarifas, ¿sí? Eso con respecto a estas modalidades, ¿no? Espero que les haya quedado claro, son bastante interesantes. Como bien les dije, hay varios proyectos de diferente tipología, ¿no?, que se han realizado en el marco de las APPs, que están en periodo de concesión, ¿no?, en el marco de las asociaciones público-privadas, y es importante verlos, digamos, tanto con un ojo crítico como también con un ojo de qué beneficios están brindando, ¿no? Porque siempre tenemos que estar atentos como que en ambos escenarios, ¿no? De hecho, siempre cuando se publica, se hace la publicidad de estas modalidades, se ven más las ventajas, ¿no?, por lo que promete al Estado, por lo que promete a los usuarios finales, pero siempre es bueno también tratar de ver pues aquellos aspectos que no puedan ser tan ventajosos, en los cuales obviamente todo ciudadano tiene que estar interesado, porque finalmente de una u otra manera, ya sea pagando una tarifa o a través de los impuestos que se van en el cofinanciamiento del Estado, ¿no?, se va, digamos, a pagar por un servicio, ¿no?, y ese servicio tiene que ser el mejor, ¿no?, en el marco del contrato que se haya suscrito. Bueno, eso con respecto a estas dos modalidades. Ahora vamos a pasar ya a nuestro último tema, ¿no?, acerca de la metodología BIM. La metodología BIM en el sector público. Como bien les dije, ¿no?, desde hace unos años ya estaba establecido en Invierte.p, ¿no?, fue uno de las primeras legislaciones en donde se indicó que las entidades debían implementar metodologías de modelamiento digital para los proyectos de inversión pública. Y esto en atención a la implementación del Plan BIM Perú al 2030, ¿sí? Bueno, la metodología BIM se viene utilizando internacionalmente desde hace muchos años, ¿no?, desde los años 90, de hecho, más o menos. Obviamente ha tenido una evolución hasta ahora, ¿no?, respecto de los softwares que se vienen utilizando, los métodos específicos, entre otros, ¿no? Pero digamos que aquí en nuestro país ya llegó como novedad, ¿no?, a mediados pues de los años, de la segunda década de los 2000, más o menos, ¿no? Y se empezó a implementar en el ámbito privado, empresas privadas, ¿no?, que empezaban pues a capacitarse en Revit, ¿no?, el software por excelencia para diseñar, ¿no? Se hablaba un poquito de lo que era el MEP, ¿no es cierto? O sea, dentro de Revit veíamos arquitectura, también había la extensión de MEP, estructuras mediante robot. Bueno, se iba hablando de los diferentes software, pero siempre con una idea de un diseño mucho más profesional, en el sentido que ya no diseñábamos con líneas, ¿no?, ni dibujando cuadraditos, triángulos, círculos, ¿no?, sino que el diseño que se hacía era por medio de volúmenes. Y volúmenes que no solamente eran volúmenes, sino que contenían información sobre, por ejemplo, qué material conforma ese volumen, cuáles son las dimensiones de sus capas o sus componentes, información relacionada a los materiales que se utilizan para ese volumen, bueno, entre otras, ¿no?, que nos llama un poco a lo que es la creación de parámetros para esos volúmenes, ¿no? Entonces, el BIM es eso, ¿no? Es, digamos, tener, o en primera instancia, realizar el diseño por medio de los software disponibles, pero ya no viéndolo como un dibujo, simplemente, ¿no?, sino como el diseño de la infraestructura. Y la infraestructura se basa primero en volúmenes con características particulares, ¿no? Por ejemplo, mi vidrio es un volumen, ¿no? O sea, yo puedo diseñar mi vidrio en BIM y entendemos que es un volumen porque tiene dimensiones, ¿no?, de largo, ancho, y tiene un espesor. Ese volumen tiene características, ¿no? Le puedo decir que la característica de ese vidrio es un vidrio templado, ¿no? Puede ser transparente, pavonado, ya bueno, se le consigna la información que sea de ese volumen, ¿no? Entonces, vemos pues que además de incorporar las líneas de dibujo, incorporamos información. Y no solamente información relacionada propiamente a lo que voy a diseñar, a especificaciones técnicas, ¿no?, sino también que se puede consignar información relacionada a costos, a tiempos, en primera instancia, lo cual nos hace ver pues que eso completa la idea de lo que es BIM, ¿no? Building, construcción; information, información; modeling, modelado, ¿no? Modelado, información para la construcción, eso es BIM. Entonces, lo que estoy gestionando a través de estos modelos digitales es pura información. Toda la información que haya acerca de lo que se quiere hacer en el proyecto se va a gestionar a través de este modelo, teniendo diversas dimensiones, ¿no? La segunda dimensión, que es una dimensión pues en 2D, ¿no?, dibujo, ¿no? La tercera, bueno, volúmenes. Cuarta dimensión, costos. Quinta dimensión, plazos. Sexta dimensión, que todavía no se está viendo mucho a nivel público, eficiencia energética. Y séptima dimensión, todos los temas de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, el BIM finalmente es una metodología por medio de la cual puedo gestionar toda esa información a través de un modelo digital. Un modelo digital que me está permitiendo
¿no? Que, bueno, es un modelo de información digital, ¿no? En el cual se ve, digamos que las partes tanto el que lo contrata como el que lo va a ejecutar, eh, realizan con sus equipos un trabajo colaborativo. Se puede hacer el modelo y tener una construcción de cierta manera digital antes de la construcción física, ¿no? Antes de la construcción física, ¿no? Es por eso que nos ayuda a prever, ¿no? A tener antelación, ¿no? Permite también el modelo digital BIM poder ver interferencias, ¿no? Inconsistencias, incompatibilidades. Entonces, la metodología BIM llega y es de interés de implementarla en el sector público por razones asociadas a la necesidad de poder solucionar problemáticas que siempre se habían tenido en los proyectos de infraestructura. Es decir, expedientes técnicos malos, incompletos, sin sentido entre una especialidad y la otra, que llegaban así a hacer expedientes de obra y se iniciaba la construcción y la problemática venía en el momento en que ya se tenía que construir. Y encontrábamos incompatibilidades, inconsistencias, omisiones que generaban demoras adicionales, controversias, eventualmente hasta el cierre de proyectos, ¿no? Resarcimientos de contrato. Mira situaciones que se hubiesen podido mitigar con una buena gestión previo al inicio de la ejecución, ¿no? Y es precisamente lo que la metodología BIM viene a tratar de subsanar, además de todos los beneficios pues, que promete, ¿no? Promete con el uso de la metodología. Entonces, eso, digamos que la metodología BIM hace uso de softwares, hace uso de entornos de datos comunes, tanto a nivel de diseño, a nivel de comunicaciones, a nivel de intercambio de revisiones, entre otros, ¿no? Y es lo que exhorta, digamos, el Plan BIM Perú, ¿no? A través de los documentos que se han emitido para la implementación del Plan BIM en las diversas entidades en el Estado, ¿no? Entonces ya hay una política planteada en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que está impulsado por el MEF, para implementar la metodología BIM en las entidades del Estado, ¿no? El Plan BIM define una estrategia nacional para que esa implementación sea progresiva, se alinee a las fases del ciclo de inversión, ¿no? Y digamos que toda esa implementación y el logro sea de manera articulada y concertada entre el sector público, el privado y la academia. ¿Por qué? Porque sabemos que quienes finalmente van a hacer los diseños, generalmente, en el marco de la metodología BIM, pues son empresas privadas que son contratadas para ese fin. El sector público, ¿qué papel tiene ahí? El sector público tiene un papel en el que sí, tiene que implementar a través del diseño de sus requerimientos, a través de la capacitación de sus profesionales para que puedan supervisar, monitorear, hacer seguimiento, acompañamiento. Y bueno, la academia, que bueno, se trata de aquellas instituciones que brindan capacitación, las mismas universidades, ¿no? Para que pueda haber también una articulación entre la necesidad que tiene el Estado de aprender y la oferta de las universidades, de los institutos para poder enseñar y capacitar en esos aspectos que ya no solamente son de interés privado, ¿no? Sino de interés público, y sabemos que el sector público tiene, digamos, amplia cantidad de trabajadores, ¿no? Sobre todo en el caso, pues, de proyectos de infraestructura. Sí, entonces este plan BIM está planteado para ser implementado hasta julio del año 2030, inició en el año 2019, ¿no? Y poco a poco se ha ido emitiendo documentación, tal como la guía de implementación del plan BIM, la cual ha tenido una modificación en el año 2023. Pero bueno, son aspectos que ya vamos a ir detallando un poquito sobre los criterios de implementación, las responsabilidades asociadas, ¿no? Así como también diversos aspectos que se tienen que ir cumpliendo por las entidades, ¿no? Para que realmente se vea que hay una implementación de la metodología y eso más que nada quede como punto de partida futuro, ¿no? Porque a futuro ya todo se tiene que trabajar en el marco de la metodología BIM, ¿no? Entonces se tenían algunas medidas establecidas en la política, ¿no? Por ejemplo, que a diciembre del año pasado las entidades deberían haber ya logrado las características mínimas de recursos tecnológicos para adoptar el BIM y también poder emitir lineamientos para la adopción progresiva del BIM en las fases del ciclo de inversión, ¿sí? Hasta diciembre de este año 2025, el BIM debería estar aplicado en proyectos de gobierno nacional y gobiernos regionales en tipologías seleccionadas. También debe haber un marco regulatorio para la aplicación del BIM en el sector público, articularlo con los sistemas administrativos del Estado, también contar con herramientas tecnológicas para sectores priorizados en el gobierno nacional y contar con una malla curricular BIM en instituciones públicas de educación superior para iniciar también la implementación, porque sabemos que disposición u oferta, mejor dicho, de capacitaciones a nivel privado, universidades privadas, institutos privados, centros de capacitación, hay. Pero la idea también es poder incorporarlo a las universidades públicas en las carreras que están asociadas a la implementación de metodología BIM o al uso de metodología BIM o administración o gestión en el marco de la metodología BIM. Con la finalidad de que hasta julio del 2030, ¿no? Que digamos sería el deadline, el BIM ya esté aplicado en gobiernos locales, también además de los gobiernos nacionales y regionales, que haya una obligatoriedad de BIM en el gobierno nacional, regional, normada, que la plataforma tecnológica para uso, digamos, de la metodología esté habilitada en todo el sector público, iniciada ya su operación,
que también pues la malla curricular ya está implementada en las instituciones públicas de educación y que haya evaluación de avances y lecciones aprendidas de la implementación del BIM, ¿no? Que es lo primero que se quiere para la implementación. Ahora, sobre los hitos que se han cumplido hasta ahora en este plan BIM del 2019 al 2030, ¿no? Primero se ha aprobado un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? En el 2019, sobre el cual, o gracias al cual hay un plan BIM y los documentos derivados de este, ¿no? Hay también un decreto supremo que regula el BIM, un proyecto al 2019, al 2020 fue un plan de implementación de una hoja de ruta, al 2021 estándares y requerimientos BIM, al 2022 ya proyectos piloto aplicando la metodología BIM, ¿no? Por ejemplo, los proyectos especiales de inversión pública empezaron como proyectos piloto para poder implementar la metodología BIM, ¿no? Entonces están en ese proceso generando un legado, una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Y para el año 2022 también una estrategia de formación de capital humano, ¿no? Entonces esos son los hitos que primigeniamente se han cumplido y han logrado que se emita ya un marco para el uso de la metodología BIM, ¿no? O de la implementación de la metodología BIM, ¿no? Primero con el plan bueno, sabemos que hay un plan de competitividad aprobado, el cual fue actualizado en el año 2024, ¿no? También hay lineamientos que ya en el 2022 se emitieron para la adopción progresiva del BIM, así como las disposiciones para la incorporación progresiva del BIM en la inversión pública, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Solamente que las disposiciones para la incorporación fueron emitidas primero y luego ya los lineamientos, ¿no? Los lineamientos específicos. Y digamos que en el año 2021 hubo una modificatoria de esas disposiciones de incorporación, ¿sí? Ahora, sobre las entidades públicas, ¿no? Sabemos que hay obligatoriedad de que haya una adopción progresiva, ¿no? Progresiva, pero en su mayoría en entidades del gobierno nacional y regional y en menor cuantía en el caso de gobiernos locales. Actualmente hay 92 instituciones públicas que se encuentran en pleno proceso de adopción de BIM, ¿no? Y digamos que de esas entidades públicas, ¿no? 73 son entidades y 19 son empresas públicas, ¿no? Cuando hablamos por tipo de institución. Y a nivel de gobierno, 69 forman parte del gobierno nacional, 17 de los gobiernos regionales y 6 de gobiernos locales, ¿no? Entonces, eso digamos que son el grado de entidades o empresas que vienen adoptando progresivamente la incorporación de la metodología BIM. El órgano que se está encargando, tiene la responsabilidad, ¿no? Es el órgano rector para la adopción del BIM, es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, además de la Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Es el órgano rector de la adopción del BIM y obviamente dentro de su seguimiento también está pues este tema de la adopción del BIM en las diferentes entidades públicas en el Estado, ¿no? Que lo están incorporando progresivamente, ¿sí? Entonces, esta DGPMI va a emitir, o está emitiendo las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información con la premisa de mejorar principios como transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Entonces, ¿qué documentación tenemos hasta ahora? Tenemos una norma técnica de introducción a BIM, la Guía Nacional BIM, que ya ha tenido su última actualización en el año 2023, y una guía técnica BIM para edificaciones e infraestructura, ¿no? Que tiene aspectos ya específicos para la adopción en edificaciones y en infraestructura. La Guía Nacional es más general porque incorpora no solamente temas técnicos propiamente de lo que será pues los usos del BIM, sino que habla de todos los usos del BIM, de las responsabilidades asociadas también, ¿no? ¿Cuál es la ruta de adopción de cada una de las entidades o empresas públicas, ¿no? La ruta de adopción organizacional, ¿no? Primero, se tiene que planificar conformando un equipo que lidere la adopción de la metodología BIM, creando un plan de implementación que se adapte a la realidad de la institución y se actualice progresivamente, ¿no? Primero, planificación. Luego, la implementación, ¿no? Entendiendo que se tiene que contar con la capacidad operativa, tecnológica, procedimental para implementar la metodología BIM, ¿no? Eso obliga a las entidades a poder tener un antes y un después, ¿no? De saber que hay una obligación de implementar BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a tener que hacer de la capacidad tecnológica, por lo menos, ¿no? Y las capacitaciones correspondientes para el inicio de la implementación progresiva. La etapa 3 es de medición y seguimiento, ¿no? Que es registrar datos de las experiencias desarrolladas, monitorear los riesgos, las oportunidades, ¿no? Y poder implementar las acciones o estrategias para poder atender tanto los riesgos como las oportunidades, ¿no? Y por último, la retroalimentación, ¿no? Que es recoger lecciones aprendidas e informar al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el avance de la adopción de la metodología, ¿no? Que finalmente es lo que siempre exhorta la implementación de la metodología BIM, ¿no? El poder generar lecciones aprendidas, generar un legado. De hecho, por cada proyecto o conjunto de proyectos que se haga en el marco de la metodología BIM, según la Guía Nacional, tiene que haber un legado que se conforme y que quede para la posteridad, ¿no? Para próximos proyectos a futuro que puedan tomar algunos aspectos de la experiencia pasada y que sean orientativos, ¿no? Bueno, todas las entidades que les había mencionado que están en proceso de implementación de la metodología BIM han tomado la decisión de la implementación BIM, ¿no? Y por medio del formato que les muestro, comunicaron al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de su decisión
de adoptar BIM en las fases del ciclo de inversión, ¿no? Entonces ha tenido que seguirse un proceso formal de comunicación, ¿no? Que indique que la entidad está interesada y que va a adoptar, ¿no? La metodología BIM. De hecho, sabemos que detrás hay una disposición obligatoria, ¿no? Pero de todas maneras, este formato es una suerte también de compromiso, ¿no? Para poder realizar el seguimiento correspondiente, ¿no? Y bueno, hay para la implementación una mesa de apoyo, ¿sí? Es accesible para todas las instituciones en proceso de adopción BIM, ¿no? Una mesa de apoyo que brinda el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por medio de la cual se pueden realizar reuniones técnicas con funcionarios, con especialistas de la institución, y también se puede obtener respuestas a preguntas técnicas sobre la implementación del BIM, ¿no? El equipo que lidera la adopción del BIM, ¿no? En las entidades, primero es el titular de la institución o responsable de un órgano de la alta dirección, ¿no? Que es el que va, digamos, tener el liderazgo. También hay un responsable del órgano de asesoría jurídica, ¿no? Como representante, ¿no? De todo el aspecto legal. También un responsable del órgano de planeamiento, presupuesto y modernización, un responsable del área de tecnologías de la información, un responsable del órgano de recursos humanos y un responsable del órgano de administración dentro de cada entidad, porque este es un proceso de implementación que debe ser articulado en los diversos aspectos que sean necesarios, ¿no? Tanto a nivel de órgano resolutivo, de toma de decisión, ¿no? Que es el titular, a nivel de quien hace o asesora para la legislación correspondiente, para el cumplimiento de la normativa aplicable, ¿no? De las guías, de las directivas a disposición, ¿no? También sobre la disponibilidad presupuestal que hay tanto para la implementación de BIM como para ya el uso de BIM en los proyectos, ¿no? Alguien que asesore en tecnologías de la información, porque habrá software, hardware que se va a adquirir y que se tiene que instalar y hacerle un seguimiento, ¿no? También hay que gestionar la capacitación de los recursos humanos o la contratación de recursos humanos que puedan hacerse cargo de esta nueva responsabilidad, ¿no? Y alguien que administre todo lo indicado, ¿no? Entonces tenemos, digamos, este equipo que lidera la adopción del BIM y que va a conocer las necesidades desde todas las aristas que involucran a la entidad, ¿no? O que están involucradas dentro de la entidad, mejor dicho. ¿Sí? Y bueno, esta conformación del equipo, ¿no? Para que lidere la adopción del BIM, ¿no? Es uno de los primeros pasos para la adopción, ¿no? Sin tener un equipo no se puede iniciar, ¿no? Hay que tener, como bien se indicó, al líder, que es el titular de la entidad, pero también hay que designar a representantes alternos o suplentes, en caso se requiera, ¿no? Generalmente puede ser la Secretaría Técnica, ¿no? Y esta persona que asuman debe tener conocimientos o experiencia, ¿no? En el rol de gestor BIM o coordinador BIM, según la Guía Nacional BIM, ¿sí? Y las diversas funciones de ese equipo que lidera la implementación del BIM, en primer lugar, es realizar el diagnóstico situacional para la adopción del BIM, gestionar los riesgos de la adopción, proponer alcance y objetivos de la adopción BIM, también formular y proponer el plan de implementación BIM, gestionar la incorporación de cambios en los documentos normativos internos, es por eso que se necesita asesoría jurídica, de todas maneras, y supervisar y revisar el cumplimiento de este plan de implementación BIM en la entidad, ¿no? Y bueno, la Secretaría Técnica también va a tener sus propias responsabilidades asociadas con la asistencia administrativa al equipo líder BIM, asociada al monitoreo de indicadores, ¿no? Es más asociada al seguimiento y al monitoreo de las acciones que se están realizando para obtener indicadores de gestión al respecto, sobre si se está cumpliendo o no con la implementación del BIM, ¿no? Y bueno, este es un flujograma, ¿no? En el cual ya se tienen los diversos pasos que se siguen luego de conformar el equipo líder BIM, ¿no? Como elaborar un cronograma de trabajo, el diagnóstico situacional, que es parte de las funciones del equipo, luego definir los objetivos, fundamentar y definir el alcance, construir los indicadores que se van a ir midiendo a lo largo de la implementación, planificar la gestión de riesgos, aprobar el plan de implementación BIM, realizar la adecuación de la infraestructura tecnológica, si es que no se cuenta con ello, se cuenta a medias, formular y aprobar la documentación normativa para el desarrollo de inversiones públicas en BIM, planificar y ejecutar las capacitaciones que sean necesarias, realizar otras adecuaciones internas, y ya una vez que se pase por este proceso, ya se puede justificar y definir la cartera de inversiones con BIM. Como bien saben, hoy en día muchos de los proyectos que se están ejecutando en BIM forman parte de la etapa piloto, ¿no? Pero en la medida que ya el plan BIM haya cumplido con todos los alcances mencionados procedimentalmente, ya dentro de la cartera de inversiones se va a incorporar a los proyectos ya utilizando metodología BIM, no en un escenario piloto, ¿no? Sino ya en un escenario real. Para luego ejecutar la cartera de inversiones BIM, hay que realizar el monitoreo y seguimiento de los planes de implementación correspondientes, recopilar las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, ¿no? Y la ampliación progresiva del alcance del BIM, ¿no? Recordemos que hay diversas dimensiones que se pueden implementar, ¿no? En estricto, inicialmente se habla de la adopción o la implementación, ¿no? De las dimensiones hasta la quinta, ¿no? Pero ya la sexta y la séptima será progresivamente, a medida que se va teniendo y recabando más bagaje en la experiencia, ¿sí? Y bueno, esto con respecto a las actividades de las empresas, de las entidades públicas,
Como bien lo mencioné, esto tiene que ser un proceso de implementación que está siendo articulado, en el que se tiene tanto intereses propiamente del Estado por poder manejar los proyectos en el marco de la metodología BIM, como intereses de la parte privada, que es la que participa activamente y directamente en la ejecución de proyectos, por cuanto participan de un proceso licitatorio, eventualmente se les otorga la buena pro y tienen que implementar en los proyectos o tienen que utilizar, mejor dicho, la metodología BIM en los proyectos, ¿no? Y saber que están en el marco de un proceso de implementación dentro de las entidades, ¿no? Y tanto tienen que seguir las instrucciones como también brindar el soporte correspondiente, ¿sí? Y bueno, un poco ya para terminar, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo es que se genera un expediente técnico en el marco de las contrataciones, o cómo sería, digamos, la elaboración de un expediente técnico en el marco de las contrataciones en el escenario del uso de la metodología BIM, ¿no? Entonces, se tiene una unidad orgánica de ejecución de obras en las entidades públicas, ¿no? Entonces, digamos que ahí va a haber un equipo de profesionales para poder coordinar y supervisar la ejecución del servicio para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Ahí todos ellos el coordinador del proyecto, los especialistas en las diferentes especialidades, van a trabajar el expediente técnico, pero primero en el marco del modelamiento digital a través de la metodología BIM, donde van a manejar entornos comunes de datos, van a intercambiar información por medio de requerimientos que se van a tener requerimientos del propio proyecto, ¿no? Requerimientos del propio entorno, ¿no? Lo cual va a alimentar en primera instancia toda la información inicial que se necesita para empezar con el modelado digital de un proyecto. Primero conociendo las necesidades, los requerimientos, las restricciones, y obviamente acá también está metido o está metida la data fuente que tiene que ver con el cierre de brechas, ¿no? La brecha priorizada identificada, ¿no? Entonces se tiene este equipo para coordinar y supervisar la elaboración del expediente técnico, ¿no? La ejecución del servicio para elaborar el expediente técnico. Y bueno, va a estar acompañado de un subequipo de estudios básicos, que son los estudios que se hacen previamente y que sustentan las propuestas de diseño, y el equipo de costos, ¿no? Que en el marco de la utilización del BIM va a generar metrados, costos y los presupuestos. De hecho, los metrados salen del modelo digital BIM, ¿no? O sea, son un producto de haber hecho el modelamiento digital, ¿no? Se genera un reporte en el software y los metrados se puede obtener fácilmente, ¿no es cierto? Porque el sistema lo permite, ¿no? Pero la idea es que se sepa utilizar bien el software para que estos reportes pues, puedan salir sin ninguna dificultad y que esto sirva como fuente de información para incorporarle los costos asociados y obtener los presupuestos, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos digamos, la atribución de las funciones de acuerdo a los diversos niveles establecidos en la Guía Nacional BIM, con respecto a, por ejemplo, hay un nivel de coordinador BIM, hay otro nivel de supervisor BIM, ¿no? Entonces los especialistas, analistas, ¿no? Tienen que llegar a un nivel de responsabilidad, ¿no? De acuerdo a su función, ya sea para coordinar o para supervisar, ¿sí? Y bueno, toda esta información que se logre en la elaboración de un expediente técnico, que primero tiene que ser un modelo BIM para poder generar la documentación propiamente que conocemos para el expediente técnico, ¿no? Sirve para el equipo de ejecución de este proveedor, ¿no? Que va a ejecutar. ¿Y qué va a elaborar? Va a elaborar un BEP o un plan de ejecución BIM. BIM Execution Plan, son sus siglas en inglés. Y ese plan de ejecución BIM contiene todas las indicaciones, todas las pautas y pormenores que se requieren conocer para poder ejecutar el proyecto en el marco de la metodología BIM, para poder hacerle también un monitoreo y un seguimiento a través del modelamiento digital, ¿no? En donde tenemos el involucramiento del coordinador del proyecto y de los diferentes especialistas que han formado parte del diseño y que eventualmente también van a tener intervención en el marco de la ejecución de los proyectos, ¿sí? Bueno, de eso trata. Igual les estoy dejando otros ejemplitos para el tema de administración directa para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, básicamente de eso trata todo el proceso de implementación BIM, sobre el cual se tiene una expectativa de implementación general al año 2030 en las entidades y empresas públicas, ¿no? De manera que ya los proyectos de inversión pública se puedan realizar primero por medio de un modelamiento digital que tiene como premisa poder facilitar la planificación, poder encontrar oportunidad de planificar mejor la calidad, ¿no? Y obtener una mejor calidad con la premisa de optimizar los recursos, ¿no? Que tiene el Estado para la ejecución de proyectos y, por supuesto, ¿no? De poder realizar procesos eficientes con resultados eficaces, ¿no? Que puedan ser monitoreados durante su ejecución a través de la metodología BIM y que durante su funcionamiento, por supuesto, sigan siendo sostenibles, ¿no? Y se siga teniendo la capacidad técnica, digamos, o la concepción técnica, perdón, intacta, ¿no? En esos proyectos. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro curso. De verdad que ha sido para mí un gusto poder atenderlos, ¿no? Poder compartir con ustedes esta información que va a ser de mucha utilidad para su desarrollo profesional. De aquí en adelante, pues tienen muchas herramientas, ¿no? Para poder, digamos, seguir investigando, ¿no? Entablar, proponer, poder aportar también
en donde se encuentren prestando servicios. Y bueno, ese es el objetivo que tiene NetCram, ¿no? Poder brindarles conocimientos lo más actualizados posibles para que ustedes puedan continuar con un desarrollo profesional sostenido. Y para mí siempre es un gusto poder contribuir con ello. Así que nuevamente les agradezco a todos y deseo lo mejor en su crecimiento personal y profesional. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniera Hazel. Queremos prestarle nuestro sincero agradecimiento por este programa impartido en